República Liberal, periodo de la historia de Chile que estuvo vigente de 1861 a 1891. Se llama República Liberal por el Partido Liberal de Chile, el cual ostentó el poder durante estos años, luego de que el Partido Conservador se dividiera. Se caracteriza principalmente por las reformas laicas que se promulgaron en la década de los 80, así como por la expansión territorial que se consiguió tras conquistar la región de la Araucanía, de la cual ya hablamos anteriormente en este canal. Antes de la República Liberal, Chile venía a estar manejado por los poderes conservadores, situación que se produjo luego de una guerra civil que enfrentó a liberales contra conservadores. En esta contienda ganaron los conservadores, quienes gobernarían durante las 3 décadas siguientes. No obstante, una nueva guerra civil sacudió al país, en 1859, de nuevo entre conservadores y liberales, ganando estos últimos, y dando comienzo al periodo liberal. El primer presidente de la República Liberal fue José Joaquín Pérez, que intentó establecer un gobierno de unidad nacional, razón por la cual integró su primer gabinete con miembros de todas las corrientes políticas. De mismo modo, Pérez también promulgó una ley de amnistía en favor de los presos políticos de la década anterior, esto con la intención de calmar los ánimos y de finiquitar todo el caos de la guerra civil. Sin embargo, las cosas pues no le salió muy bien que digamos al presidente Pérez. Manuel Montt, el mandatario que estuvo antes que Pérez, fue tachado al final de su gobierno como un autoritario, esto debido a que designó a Antonio Varas como ministro interior, cargo que Montt también había ocupado antes de ser presidente, junto con otros en los cuales Varas también lo había sucedido. Entonces la gente inevitablemente pensó que si Montt ya le había pasado todos sus puestos a Varas, pues también lo haría con la presidencia. Y ahí está, el tipo se transformó en un autoritario. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con José Joaquín Pérez?, te preguntarás. Pues que José guardaba una estrecha relación de amistad con varios seguidores de Montt, y esto ensució pues un poquito el inicio de su gobierno. Lo bastante para que varios de sus ministros tuvieran que renunciar, obligándolo a formar un nuevo gabinete, ahora con miembros del grupo liberal y del grupo conservador, fusión que daría lugar a un tercer grupo, el Partido Radical. Pero para, no quiero decir que este grupo surgió directamente de la unificación de liberales y conservadores, no, sino que fue más bien una reacción de los liberales que no estuvieron de acuerdo con la fusión, o sea, que eran liberales radicales, y este grupo tendría un papel determinante en la República Liberal, aunque de eso pues ya hablaremos luego. Desde su posición en el poder, los liberales chilenos llevaron a cabo métodos intervencionistas, a través de una gran maquinaria electoral, que les permitiría elegir, o imponer, podremos decir, a los 4 presidentes que sucedieron. Práctica que, por cierto, también fue llevada a cabo por los conservadores en su día. Vaya ironía. Y esta manipulación electoral no solamente se limitaba al cargo presidencial, también agarraba los puestos en el Congreso, para que el gobernante tuviera la mayoría representativa de dicho órgano, y por consiguiente pudiera pasar todas sus iniciativas sin que nadie le pusiera trabas, como hizo el presidente Errázuriz en 1873. Mas esto no significa que todos los presidentes chilenos del periodo hayan hecho su voluntad y ya, sin que nadie les pusiera un alto. Sí, ciertamente salieron con la suya en múltiples ocasiones. Sin embargo, sus opositores en el Congreso sí intentaron frenar el intervencionismo electoral, instaurando leyes destinadas a este propósito, junto con el de restarle poder al Ejecutivo, que había heredado bastante del periodo conservador. Al final estas medidas resultaron, y la manipulación electoral comenzó a ceder a finales de la década de los 80. Sin embargo, los roces entre el presidente y el Congreso continuarían durante el gobierno de José Manuel Balmaceda, aunque por una razón distinta a los comicios. Balmaceda quería imponerle un sistema parlamentario a Chile, igual que el que tenían algunos países europeos, que bueno, en realidad esto no fue algo que se le ocurrió al tipo así nada más y ya. No, el señor ya traía la idea desde que era diputado, razón por la cual él y sus compañeros propusieron hacerle cambios a la Constitución en 1873, para que esto pudiera ser una realidad en el futuro. Una vez en el poder, Balmaceda se dio cuenta de que este plan pues era inaplicable, debido a que la permanencia de ministros en el gobierno dependía del juego político que se hiciera en el Congreso. Si los congresistas lo juzgaban necesario, podían cambiarle a los ministros al presidente. Y de hecho, pues lo hacían, de ahí que estuvieran en condiciones de poderle regular el poder al presidente. Y esto, que era algo bueno y necesario en esos días, fue percibido por Balmaceda como una limitación, porque el tipo pensó, no, pues si me rotan mis ministros, pues no voy a poder tener un gobierno estable, y por consiguiente no voy a poder llevar a cabo mis proyectos. ¿Y qué hizo? Pues simple y sencillamente acabó por abandonar sus ideas, y en lugar de ello se dedicó a defender los cada vez menores privilegios presidenciales. Superada su visión parlamentaria, Balmaceda intentó restablecer la unidad nacional,
o cuando menos ese era su propósito, ya que en la práctica realmente solamente se preocupó por unir a los liberales, a fin de neutralizar a los conservadores. Sin embargo, Balmaceda no consiguió unificar a los liberales, lo cual significó un nuevo descalabro en su presidencia, que además vendría acompañado de la imposibilidad de mantener una mayoría favorable en el Congreso. En este punto, Balmaceda se hartó de que las cosas no le salieran como él quería, y decidió conservar a todos sus ministros en el gabinete, argumentando que eran de su entera confianza. Obvio, esto no les gustó a los miembros del Congreso, ni a los del Senado, y por eso le congelaron las iniciativas al presidente, negándose también a discutir el presupuesto general de la nación. Se desató entonces una querella entre ambos poderes, el legislativo y el ejecutivo, con los dos buscando ganarse el apoyo de la población. Afortunadamente este conflicto se pudo resolver de una manera satisfactoria, gracias a la intervención del arzobispo de Santiago, logrando así un acuerdo donde el presidente se comprometía a cambiar su gabinete y el Congreso a descongelar las iniciativas de este, todo por el bien de la nación chilena. Pero esta tregua no duraría, ya que el mandatario armó un nuevo gabinete, ahora con varios de sus amigos más íntimos, quienes, aparte de esto, eran fervientes defensores del presidencialismo, como Claudio Vicuña y Domingo Godoy. Como esperanza, el Congreso no estuvo de acuerdo con esta movida. Sin embargo, no pudieron censurarla porque Balmaceda mañosamente aprovechó un receso de estos para construir su gobierno. Lo que sí hicieron fue tardarse en aprobarle el presupuesto de 1891. Balmaceda se molestó y les dijo, no, pues váyanse al carajo, si no me aprueban el presupuesto del 91, pues voy a repetir el 90. Y la respuesta del Congreso fue destituirlo y transformarse a sí mismos en un poder ejecutivo, cosa que también violaba la Constitución. El resultado, la Revolución de 1891, o la Guerra Civil de 1891, en la cual participaron el ejército presidencialista contra el ejército congresista, que es el que armó el Congreso para pelear contra los leales al presidente. Al final los congresistas ganaron. Balmaceda entregó el poder al general Manuel Baquedano y posteriormente se suicidó. Con la derrota de Balmaceda acabaría el periodo de la República Liberal, el visceral de la República Parlamentaria, en la cual todos los presidentes de Chile estaban fuertemente controlados por el Congreso. Pero eso, como dice Michael Ende, es otra historia, y que debe ser contada en otra ocasión. Hace unos momentos te hablé del Partido Radical, ¿verdad? Y te dije que tendría una parte muy importante en la historia de Chile, ¿verdad? Bueno, pues helos aquí. Ellos fueron de las facciones que se movilizaron en el Congreso para restarle poder al Ejecutivo. Pero además de esto, también participaron efectivamente en las reformas laicas que hubo en Chile durante este periodo. El artículo 5 de la Constitución de 1833 prohibía el ejercicio público de cualquier religión que no fuese la fe católica. Los radicales entonces solicitaron suprimir esta disposición, originando un caluroso debate que finalizaría con la publicación de una ley interpretativa, gracias a la cual se le permitiría a los disidentes practicar su culto en recintos privados, y habría escuelas para educar a sus hijos en la doctrina de su elección. Esto no era realmente una libertad de culto, pero significó un avance para la población no católica de Chile. Obviamente la Iglesia se molestó bastante, ya que no querían perder su predominio espiritual. No obstante, el verdadero problema entre el Estado y la Iglesia vendría durante el gobierno del presidente Errázuriz, con las cuestiones de los cementerios, el matrimonio y de la libertad de enseñanza. En el asunto de los cementerios pasaba exactamente lo que veíamos en el video de las leyes de reforma. Los cementerios en Chile, aunque pertenecían al Estado, estaban administrados por la Iglesia Católica, por lo cual, si no eras católico, cuando te morías no eras admitido en el Camposanto. Y lo mismo para si eras divorciado, ¿Cómo le pasó a un general? Que por este detalle ni siquiera se aceptó que fuese velado. Los familiares entonces se quejaron y el descontento llegó hasta la Cámara de Diputados y al presidente Errázuriz, quien promulgó una ley que obligaba a mantener en los cementerios un sitio para enterrar a los no católicos, añadiendo que todos los credos a partir de esa fecha quedasen fuera de la jurisdicción eclesiástica, más el permiso para crear cementerios particulares. Y la Iglesia obviamente reaccionó y le prohibió a sus creyentes que enterraran a sus familiares en estos, y el Estado contraatacó, prohibiendo entonces la sepultura en los templos, que es algo que se hacía con bastante frecuencia. Al final, el clero aceptó cooperar con el gobierno y ofrecer servicios religiosos en los cementerios laicos, lo cual dejó definitivamente zanjada esta cuestión. En cuanto al matrimonio, hubo el caso de un diputado liberal que hizo unos comentarios que no le gustaron al clero. Nada serio, la verdad, solamente que el tipo no quiso prestar el juramento de rigor. Explicó sus razones y la Iglesia encontró algo ofensivo en sus palabras. Como digo, nada serio, no es que le haya mentado la madre a la Iglesia ni nada por el estilo. Sin embargo, posteriormente cuando el diputado quiso contraer matrimonio, la Iglesia le negó la solicitud, en venganza por las declaraciones que había hecho con anterioridad.
El diputado pues se molestó y dijo, no, pues me caso porque me caso. Agarró unos testigos que eran de su entera confianza y se casó, sin permiso de la religión católica, y solamente con la bendición del presbítero Francisco Paria. La iglesia al enterarse de esto, pues puso el grito en el cielo, y censuró dicha unión, pero de manera pública, por lo cual salió un debate que culminaría con la promulgación de la ley del matrimonio civil, y se complementaría con la creación del registro civil, organismo dependiente del Estado, encargado de llevar a cabo el padrón de nacimientos, matrimonios y defunciones. Y como parte de este cambio también, a partir de ese momento solamente fue válido para todos los efectos legales el matrimonio celebrado ante un oficial del registro civil. Del mismo modo, el gobierno liberal intentó laizar la enseñanza y colocarla bajo el control del Estado, ante lo cual los conservadores se inconformaron y abogaron por la completa libertad de enseñanza. En virtud de esto, el presidente Errázuriz celebró un pacto con el Partido Conservador, nombrado como ministro de Justicia, Culto e Instrucción a Adón Cifuentes, que eliminó la tutela y fiscalización de la Universidad de Chile a todos los colegios particulares de la nación, en su mayoría pertenecientes a congregaciones religiosas. Tanto liberales como radicales no vieron con buenos ojos dicha disposición y salieron en defensa del principio del Estado docente. Sin embargo, más pronto que tarde, esta libertad mostró tener sus inconvenientes. El más importante, pues que los alumnos que eran reprobados en la universidad se iban para las escuelas particulares y ahí sí los pasaban, sin importar si eran buenos o malos estudiantes. Viendo todos estos inconvenientes, el Congreso votó una ley de instrucción pública, pero cuya discusión desgraciadamente se prolongaría hasta 1879. Mientras tanto, el rector de la universidad comenzó a introducir la enseñanza de las ciencias naturales, a las cuales desde luego se opuso la Iglesia, por considerarlas contrarias a la moral y a la religión católica. Al mismo tiempo, el ministro Cifuentes fue reemplazado por un político liberal, el cual eximió de la obligación de asistir a clases de religión a los alumnos cuyos padres así lo solicitasen, y decretó además que todos los estudiantes sin distinción debían de rendir exámenes ante comisiones designadas por el Consejo Universitario, el cual aparte podía proponerle al gobierno la lista de colegios que ellos consideraban dignos de aplicar sus propios exámenes. Ya para terminar con todo el asunto de la religión, también es necesario que hablemos de la supresión del fuero eclesiástico. En el Congreso chileno se estaba discutiendo los artículos que irían para el Código Penal, y uno de estos era el de retirarle el fuero a la Iglesia, cosa que motivaría que el arzobispo de Santiago amenazaba con excomulgar a quienes admitiesen leyes contrarias a la Iglesia. Si bien muchos de los artículos referentes al clero no pasaron, sí se aceptó uno por ahí que decía que aquel estando en la República escuche o acate órdenes de un gobierno extranjero que ofenda a la independencia y a la seguridad del Estado, automáticamente incurría en una pena de extrañamiento menor, o medio. Esto, como te puedas imaginar, afectaba las disposiciones emanadas de la Santa Sede. El código en cuestión comenzó a regir a partir de marzo de 1875, año en el que fue sancionada la supresión del fuero eclesiástico. Aurélien Antoine de Túnez fue un burócrata francés que a mediados del siglo XIX llegó a Chile, con la intención de proclamar como su reino a la Araucanía y a la Patagonia Oriental. No les cuento más porque ya tengo un video que habla de esto. Sin embargo, lo saco a colación porque su aventura sucedió durante un episodio que es conocido en Chile como la conquista de la Araucanía. Y bueno, eso es de lo que vamos a hablar en esta última parte del video. El proyecto de la conquista de la Araucanía comenzó como un plan de Cornelio Saavedra, nombrado intendente de esta región en 1857, y quien deseaba incorporar dicho territorio a la soberanía efectiva de Chile, mediante un paulatino avance hacia la frontera sur. Para esto se erigieron dos líneas de fuertes, a fin de pacificar las comarcas interpluviales, e instalar colonos extranjeros y soldados que desplazaran a los nativos más hacia el sur. Posteriormente Saavedra negoció con los indígenas abajinos, consiguiendo que estos le dieran permiso de fundar la ciudad de Lebu, en la costa, cerca de cuantiosos yacimientos de carbón. Desde ahí Saavedra consiguió llegar hasta el río Bureo, donde erigió Mulchen. Al año siguiente refundó Angol, base para la expansión al Melleco. Allí construyó 8 fuertes. Si bien los abajinos prestaron su colaboración, los arribanos pues no se mostraron tan accesibles y se sublevaron, poniéndole un gran obstáculo a la conquista. Al final, Saavedra también consiguió negociar con los arribanos, y el conflicto se resolvió satisfactoriamente. Cabe mencionar que el Estado automáticamente se transformó en el propietario de las tierras enajenadas, y desconoció los derechos de los mapuches sobre las amplias superficies pertenecientes a cada linaje. Únicamente se les permitió conservar los sectores aledaños a los ruqueríos. El resto de los terrenos fueron fraccionados y sacados en remate a partir de 1873.
Ferrocarriles, telégrafos, caminos y puentes acompañaban al proceso colonizador, alterando el paisaje y la relación con los mapuches, y por ende esto acabó con los bosques nativos, dando paso a áreas de cultivo y a pastizales. Ya más tarde el avance prosiguió hacia el río Traiguén, labor que estuvo encomendada al coronel Gregorio Urrutia, quien en diciembre de 1878 erigió en sus riberas el pueblo homónimo. Aquí también se tendieron líneas telegráficas, junto con caminos y puentes protegidos por fortificaciones. No obstante, el conflicto con el salitre detuvo la tarea, y varios soldados fueron enviados al frente norteño, siendo reemplazados por guardias nacionales, integradas por campesinos, colonos y algunos oficiales en retiro. Aunque estos demostraron no ser tan efectivos como los militares, ya que en 1880 uno de los tantos enfrentamientos con los nativos culminó exitosamente con el asalto nativo a Traiguén. Obviamente el gobierno no se quedaría de manos cruzadas, y al año siguiente, utilizando las tropas que regresaban del Perú, retomó el control de la zona, y adelantó la línea de fuerzas hasta el río Cautín. No sin algunas dificultades, ya que el avance se vio obstruido por grupos indígenas de la zona, que estaban conscientes de que la expansión automáticamente lo reduciría a un pequeño espacio entre los ríos Cautín y Toltén. El gobierno entonces encargó la pacificación al coronel Urrutia, que aplacó a los nativos y posteriormente consolidó la línea del Cautín, mediante la colocación de fuertes bien armados y equipados para repeler los ataques. Finalmente Urrutia consiguió recuperar las ruinas de la Villarrica, ciudad que había sido destruida por los nativos a inicios del siglo XVII, la cual era también la última manifestación de propiedad comunal, en un mundo que dejaba de existir para llenarse de voces extranjeras y de cercos que limitaban las nuevas pertenencias.